Muy bien, antes de comenzar como tal con la explicación y el tutorial de cómo hacer el motor que nos pidieron para la materia de dibujo asistido por computadora, quiero aclarar unos puntos. Primero que nada, les pido discreción, tanto para el maestro como para otros alumnos. Este video solamente lo estoy haciendo para ustedes, los del G2, para los que necesiten ayuda, y no quiero que lo compartan, por favor, porque va a estar en privado y solamente aquellos que tengan el link van a poder verlo. Entonces no quiero que esté en otros salones porque no voy a tener ese control sobre quién lo hizo, quién no, y puede ser que llegue a haber problemas con el maestro. Así que primero que nada les pido eso, les pido discreción. Segundo, lo voy a hacer de la forma más optimizada posible. No es necesario que lo hagan tal cual como lo voy a hacer yo, pero debe de quedar similar. Entonces, esto solamente va a ser una guía, no es tanto que tenga que ser específicamente así. Va a haber algunas cosas que se tienen que repetir, pero hay otras que pueden hacerse de forma diferente. Y eso sería al menos todo sobre la instrucción. Vamos a ir directamente a el tutorial. Vamos a empezar realizando el cigüeñal. Este es el plano del cigüeñal y a mí me gusta personalmente la deducción, entonces vamos a empezar analizándolo antes de crear algo en Fusion. Primero, como podemos observar, el cigüeñal tiene una estructura fija. Tiende a repetirse las figuras. Entonces vamos a comenzar de este lado. Vamos a empezar haciendo las levas. Primero vamos a delimitar cómo las vamos a hacer. Vamos a hacer un poco eso. Y ahora, como podemos observar aquí, estos están compuestos por dos piezas. Vamos a llamar a esta primera, que vamos a marcar con rojo, la leva A, la cual vamos a ser la primera que vayamos a dibujar en Fusion. Y en segundo lugar, vamos a realizar una segunda que va a ser la leva número B. Estoy marcando el contorno sobre lo que vamos a extruir y a dibujar. ¿Por qué vamos a marcarlos de esta manera? Porque al tener estas dos piezas podemos empezar a replicarlas una tras otra. Entonces, esta parte de aquí va a ser lo mismo que esta parte de acá, que se ve muy poco, déjame lo muevo un poco más. Va a ser exactamente lo mismo a esta de aquí, sin contar que si le damos la vuelta vamos a tener lo mismo que acá. Entonces vamos a empezar creando esto. Ahora, ¿cómo lo vamos a crear? Aquí tenemos la forma que debemos de hacerlo. Nos dan las medidas aquí. Entonces, primero que nada, sabemos que entre estas dos líneas hay 33 grados. Tenemos aquí dos círculos, uno con 64 de diámetro y otro con 72, por lo cual vamos a comenzar con esta circunferencia. Muy bien, ahora que estamos en fusión, vamos a empezar por crear un nuevo componente, el cual vamos a llamar cigüeñal. Cigüeñal, para que a partir de ese momento todos los componentes que creemos sean derivados del cigüeñal. Ahora continuaremos creando un boceto, vamos a ponerlo de esta manera, y vamos a crear nuestra leva. Aquí está el plano de la leva que vamos a crear, el cual vamos a comenzar por aquí con esta circunferencia, la cual está compuesta por dos, una con un diámetro de 64 y otra con un diámetro de 72. Vamos aquí a fusión, creamos un diámetro de 64, ¿sí? Sí, de 64. No quedó centrado, lo voy a repetir, no pasa nada. Es solamente por cuestiones de mi toque. 64 y una segunda circunferencia de 72. 72. Muy bien, ya tenemos las circunferencias centrales. Ahora, ¿qué sigue? Vamos a crear este ángulo de 33 grados. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a venir aquí, me voy a hacer un poco para atrás. Voy a crear una línea, que va a ser una línea 100% de construcción. Y voy a crear otras dos que van a ser diagonales. La medida de estas, de momento, me es indiferente, pues las voy a ajustar utilizando la cuota inteligente, que va a ser desde nuestra línea central hasta esa diagonal. Este sería el grado que le vamos a poner. Pero ¿qué grado vamos a poner? Son 33 grados, vamos a usar la calculadora. 33 grados es el total, pero como yo estoy tomando solo la mitad, 33 entre 2, 16.5, que es la medida que le voy a poner aquí, de unos 16.5. Así, de igual modo, entre esta y esta va a tener 16.5. Y si yo ahora mido entre esta y esta, podemos ver que ya están los 33 grados. Vamos a ocultar aquí, esto no es necesario que lo veamos. Ahora, ya tenemos
nuestras dos líneas de 33 grados. Vamos a utilizar la función de tangente entre esta y ya se ajustó. Me equivoqué, si no era. Un momento, por favor. Tengo problemas para manejar la cámara de fusión. Listo. Ya tenemos aquí nuestra circunferencia con sus líneas de 33 grados. Vamos a seguir. ¿Qué sigue una vez tengamos eso? Vamos a aquí, en el modelo. Sigue una circunferencia con radio de 80. Pero su centro no está aquí. Está desfasado 44 milímetros. Entonces vamos a venir aquí a fusión. Vamos a crear una línea de aquí a 44 a 90 grados. Vamos a hacer una de construcción, no es necesario que la sigamos viendo. Y ahora sí vamos a crear nuestro círculo con un radio de 80. Es 80, vamos a multiplicarlo por 2, 160. Esa es la medida de nuestro diámetro. ¿Por qué 160? Porque va a ser 80 por 2, que es el radio. Ya está, voy a sacar aquí las cotas para que las podamos ver de mejor manera. Y ahora voy a recortar todo lo que no es parte de nuestra leva. Vamos a quitar esto de aquí, esto por acá. Aquí me pasé, tengan cuidado. Recortamos este cachito de línea y este de acá. Y con mucho cuidado, este de aquí. Y así ya tenemos la base de nuestra leva. Ahora, nosotros estamos construyendo la leva que vamos a delimitar A, que va a ser esta. Como pueden ver, aquí falta esta parte de aquí. Para hacerla, vamos a tomar esta parte del plano. Sabemos que desde nuestro centro, que va a ser este de aquí, tenemos dos circunferencias, otra de 64 y otra de 78. Entonces vamos a crearlas. Desde este centro, 64, y de igual forma a 78. 78. Y con eso terminaríamos el plano de nuestra leva A. Vamos a extruirla de forma simétrica, pero ¿a qué distancia? Ahora, voy a hacer esto con azul para que te quede todo claro y voy a sacar la calculadora. Ahora, sabemos que entre esta y esta leva hay 76 milímetros de diferencia y también sabemos que hay un agujero, bueno, una distancia la cual no incluye, de 45. Ahí está, 45. Entonces, venimos a la calculadora, decimos 76 menos 45, 31. Pero hay dos, hay una parte aquí y otra parte acá. Nos interesa solamente una, entonces va a ser 31 entre 2, 15.5. Esa es nuestra distancia entre aquí y aquí. Venimos aquí a fusión y vamos a comenzar a extruir. Vamos a comenzar extruyendo nuestro perfil exterior. Solamente eso, en unos momentos tendrán el porqué. Lo vamos a extruir una distancia de 15.5 como habíamos dicho antes. Listo. Ahora vamos a continuar con este anillo de aquí, que va a ser este y este. Este anillo lo vamos a extruir una distancia de 2 milímetros, que es esta distancia que tenemos aquí. Pero van a ser 2 milímetros teniendo en cuenta esta distancia que tendría que tener, bueno, específicamente está de 15 no, sino que va a ser la distancia que tenemos de aquí a aquí, que como dijimos antes es de 15.5. Vamos a volver aquí a fusión. Entonces vamos a darle a extruir una distancia de 15.5 y le vamos a sumar los 2 milímetros que nos pidieron. Vamos a extruir esta cara para cortar. ¿Por qué vamos a extruir esto? Porque si podemos observar aquí, se creó este cuerpo de aquí y ese no nos sirve, entonces vamos a extruirlo a una distancia de 15.5 como antes y en vez de unir vamos a darle a cortar 15.5 hacia este lado. No se puede encontrar ningún cuerpo destinado. Curioso. Vamos a intentarlo otra vez. Venimos aquí, simplemente apagamos nuestro cuerpo para poder seleccionar el boceto completo, lo volvemos a encender y ahora sí extruimos con la a 15.5 y ya nos pone automático la opción de cortar, porque antes no nos daba porque solo seleccioné este círculo. Ahora sí que lo seleccioné todo, a aceptar. Y por último vamos a extruir nuestro círculo central, que va a ser este de aquí. ¿Cuánto lo vamos a extruir? Lo vamos a extruir la distancia establecida de 38 para formar nuestro cilindro.
extruir una distancia de 15.5 como antes y lo vamos a sumar 38. Y así de sencillo tenemos nuestra primera leva, que es la leva A. Como podemos observar, está completo por aquí sin ningún tipo de problema. Ahora vamos a volver a cortar. Lo de cortar era ahorita en este momento, me apresuré, una disculpa. Aquí, aquí y aquí. ¿Por qué lo estamos cortando? Porque luego lo vamos a unir. Así de sencillo. Extruir 15.5, ahí una disculpa. Aceptar. Ahora sí, si lo volteamos desde la otra perspectiva, nos queda el agujero completo, sin ningún tipo de problema. Ya está lo que vamos a llamar leva A. Ahora, vamos a darle aquí, vamos a ocultar el boceto primero, ensamblar, nuevo componente, a partir del cuerpo, seleccionamos esto y aceptar. Lo separamos del componente principal y lo vamos a llamar leva-a. Ahora, lo movemos hacia un lado, volvemos, importante, hay que volver a nuestro objeto principal, porque si no, todos los cuerpos que queremos van a ser de leva. Que el primero que queramos, el cigüeñal, se convirtió en un conjunto de componentes, y a menos que queramos que todo lo que vamos a hacer quede como hijo de leva, hay que volver, es importante. Volvemos a abrir el boceto y ahora vamos a crear la leva B. Comparte características bastante similares, pero en vez de tener el central, tiene en la parte del círculo, de esta circunferencia que creamos, un cilindro de 76. Entonces vamos a extruir, vamos a seleccionar primero que nada, como antes, todo el boceto, sin contar la circunferencia central. Extruir. Posición de captura, no pasa nada. Vamos a extruirlo 15.5, distancia 15.5, sin problema. Y ahora seleccionamos el centro, tú y tú. Lo extruimos una distancia de 76. ¿Por qué esta vez no le agregamos los 15.5? Porque los 76 ya están contando desde el inicio, desde aquí. Por esa razón, no estamos agregando esa distancia inicial. Y a este nuevo componente vamos a llamarlo leva B. Nuevo componente, a partir de cuerpos, aceptar. Leva-B. Y ahora ya tenemos ambas levas, la leva A y la leva B. Vamos a unirlas, J, una con la otra, de esta manera, aceptar. Y ahora, si lo vemos desde esta perspectiva, podemos observar que ya tenemos esto de aquí. Vamos a usar inspeccionar, medir entre esto y podemos ver los 76 milímetros que nos estaban pidiendo. Ahora vamos a volver a medir entre aquí y aquí la distancia de 45 entre este y este. Es una diagonal, claro. Vamos a medir de aquí hasta aquí. Son los 36. ¿Por qué son 36? Porque nos faltan los 2 milímetros de este. Y por último, este con este. Está contando aquí, inspeccionar. Entre este y este son 2. Y así está completa nuestro primer segmento del cigüeñal. Muy bien, continuamos. Venimos aquí a fusión. Como podemos observar aquí, esta cara es plana, cosa que no debería hacerlo. Nos falta este de aquí, este pequeño pedacito, que se murió de extruir. Lo vamos a extruir rápidamente. Desde seleccionando la leva B, vamos a crear un boceto en su cara principal, que va a compartir las medidas del anterior. Simplemente va a ser 44. Vamos a crear una línea de construcción, dos circunferencias, una de 64, otra de 78. Vamos a terminar el boceto, vamos a extruir 2 milímetros. Listo. Ya está el anillo creado. Ahora, volvemos a la parte principal, a nuestro cigüeñal, y vamos a comenzar a duplicar estos segmentos de aquí para ahorrarnos el trabajo de hacerlo uno por uno. Vamos a tomar la leva A, la vamos a seleccionar, clic derecho, mover, copiar, trasladar. Vamos a trasladarla unos 80. Vamos a crear una copia. Importante, crear copia.
Hay que seleccionarlo, si no, solamente vamos a moverlo. Y ahora, cosa que podemos darnos cuenta en cuanto le demos a aceptar. Primero, que lo puse muy cerca, hay que moverlo un poco más. Segundo, vamos a venir de esta perspectiva. Nuestro agujero, que es donde vamos a meter la leva B, está hacia arriba y debe de estar hacia arriba. El que está mal es este lo hice mal. Entonces, simplemente vamos a darle aquí, vamos a la leva A, mover, copiar, rotar. Vamos a rotarla 180 grados. Listo, ya está volteando hacia abajo. Así de sencillo. Ahora sí, unimos entre tú y tú. Aceptar. Seleccionamos la leva B. Vamos a moverla, copiarla. Vamos a crear una copia. Vamos a desfasarla. Vamos a hacer el desfase hacia el lado que quieran. Nada más crear la copia. Si no le dan a crear copia, nomás van a mover todo. Aceptar. Ahora, nuestra leva B está volteada. Hay que volverla a voltear. Simplemente la seleccionamos. Leva B. Mover, copiar. Rotar bajo este eje. 180 grados. Y ahora lo vamos a unir. Unimos esta cara con esta cara. Aceptar. Podemos continuar. Ya tenemos nuestro segundo bloque. La leva A. Mover, copiar. Crear una copia. La vamos a trasladar. Vamos a moverla para acá. Crear una copia. Aceptar. Vamos a unirla con esta de aquí. Aceptamos. La leva B. Vamos a mover la posición de captura. Mover, copiar. No, esto no era. Era seleccionamos. Mover, copiar. Era con la otra tecla. Crear una copia. La movemos. Aceptamos. Creamos la unión entre este y este. Aceptar. Y así de sencillo, en unos cuantos segundos, y después de mucho mover y copiar, que ya me aprendí el comando, el atajo es la letra M, trasladar, componente, selecciono el componente que quiero mover, creo una copia, muevo para acá, aceptar, creo la unión entre esta cara de aquí y esta cara de acá. Importante, tengan cuidado porque se les pueden rotar. En este caso no se rotó, pero en caso de que vean que empieza a hacer las uniones chuecas, pues hay que tener cuidado con eso. Y solamente nos falta esta de aquí. M, componente. Seleccionamos el componente, crear una copia, lo movemos, si lo que queramos. Justamente este no tenía que ser. Vamos aquí, aceptar. Simplemente vamos aquí, seleccionamos unión, lo unimos con este de acá, aceptar. Listo, ya tenemos completo el árbol de levas. Abajo, arriba, arriba, abajo. Abajo, arriba, arriba, abajo. Ahora solamente nos falta este disco de aquí y eso de acá, que es lo que vamos a hacer a continuación. Muy bien, continuamos con el disco. Para crear el disco, vamos a volver aquí a nuestro plano. Vamos a reducir el zoom. Vamos a utilizar esta parte del plano. Sabemos que vamos a tener un disco, bueno, un círculo, con un radio de 109, este va a ser de construcción, nuestro círculo principal con 115 y va a tener nada más y nada menos que 10 de diámetro de cada uno de estos círculos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es importante, tenemos 8. Vamos a marcarlo aquí de una vez para que no se nos vaya a olvidar. Venimos aquí a fusión. Vamos a tomar la misma perspectiva que antes. Creamos un boceto. En posición de captura, no pasa nada. Para que no estar viendo tantas cosas, simplemente voy a apagar estos. No hay problema si los dejamos de ver un momento. Crearemos desde aquí la primera circunferencia, 109.
Esta es una circunferencia de construcción, así que no es necesario que sea parte del componente principal. Vamos a crear una segunda de 155. 155. Vamos a crear desde aquí, desde el centro, una línea de construcción en vertical, que va a ser de construcción, como hemos dicho. ¿Por qué? Vamos a simular esta línea de aquí. Y aquí vamos a crear nuestro primer círculo. En la intersección entre ambas, un círculo con un diámetro de 10. Vamos a crear un patrón circular, como lo habíamos hecho antes, de este círculo con este centro de aquí, con esta circunferencia. Y vamos a crear 8. Listo. Ya tenemos la base de nuestro disco, sin ningún tipo de problema. Vamos a extruirlo. Una distancia tiene, según tenemos aquí entendido, 15. Bastante sencillo, entonces 15. Se extruye 15. Listo. Ahora, el disco está incompleto, pues solamente hemos creado, vamos a marcarlo con azul lo que hemos creado, esta parte de aquí. Vamos a crear, al igual que antes, este cilindro. Venimos aquí al disco, vamos a, primero que nada, hacer un componente para que no vaya a haber ningún tipo de problema con otros cuerpos. Ensamblar, nuevo componente, a partir de cuerpos, selecciono el disco. Vamos a llamarlo disco. Disco. Específicamente vamos a construir dentro del cuerpo del componente disco para que el cuerpo se una. Ahora creamos el boceto, igual que antes, en esta cara de aquí. Como pueden ver, sale desde el centro. Entonces, desde el centro de nuestro disco, vamos a crear la circunferencia de 64 y la de 78. 78. Vamos a empezar a extruir. Entonces, terminamos boceto. La central se va a extruir 38. Volvemos a activar el boceto. Y el secundario, o sea, este de aquí, se va a extruir tal que 2. Ya puedo ocultar el boceto y ya está el disco completado. Vamos a volver a encender todos los anteriores. Vamos a volver aquí al cigüeñal principal. Y como esto es un componente, lo puedo mover. Vamos a hacer una unión entre esta cara del disco, entre su cilindro, y el final de nuestro cigüeñal, que es ese de aquí. Aceptar. Ya terminamos así. Casi todo el cigüeñal. Solo nos falta esta parte de aquí, que va a ser la que vamos a extruir en este preciso momento. Muy bien, vamos a continuar. Nos falta esta parte de aquí. Entonces venimos aquí a los planos y podemos observar que se va a conectar esto de aquí. Esto va a ser importante para más adelante. Y que tiene un diámetro de 32. Así que vamos a crear esto como un componente independiente. Vamos a venir aquí al plano. Simplemente vamos a venir aquí. Vamos a esquinar. Vamos a crear un boceto. Un pequeño círculo, sin problemas, de 32. Ahora, lo importante aquí es cuánto lo vamos a extruir. ¿Cuánto y por qué? No sabemos la distancia que hay entre esta y este, pero tenemos una distancia total de 619. Entonces, vamos a abrir una calculadora, aunque en realidad vamos a necesitar dos. Primero, 91, primera distancia. Vamos a volver a abrir la calculadora. 91, le vamos a sumar 114, más 114, más 114, que son estos 314 que tenemos aquí, 1, 2 y 3. Ahora, eso termina exactamente en la mitad. Tenemos la distancia aquí, que son 76, entonces nuestra segunda calculadora era para este fin. 76 entre 2, más 38, más 38, 509. Ahora, sabemos que de aquí a acá hay una distancia de 509. Simplemente 509 menos 619, 110. Esa es la distancia que existe entre aquí y aquí. Venimos aquí a fusión, vamos a extruir tal que 110 como un nuevo componente. Aceptar. Y desde aquí simplemente vamos a darle a... Vamos a empezar con
esta de aquí, unión entre esto y esto. Ahora, esta unión es interesante por un solo motivo, déjenme que ajuste esto, que es que no va a ser rígida, sino una de revolución. Como pueden ver, esto ya está girando, entonces simplemente aceptar. Y si yo ahora le doy aquí en animar relaciones de unión, nuestro cigüeñal funciona a la perfección.